Buenos tiempos, buenos momentos para toda nuestra audiencia que nos escucha alrededor del planeta. Somos el campus Quiero ser millonario, nuestro capítulo El adulto mayor, como parte de una serie de diálogos que estamos profundizando para mostrar el pensamiento que se va a transmitir, el estudio y también la investigación que se va a transmitir a través de nuestro libro Para hacer felices a nuestros padres, que próximamente estará publicado por Amazon. Les recordamos también que como Campus Quiero ser escritor, nosotros nos encargamos de la edición, tenemos como un servicio anexo la edición, la construcción, el asesoramiento sobre la gestión de contenidos para que usted también pueda construir y elaborar su libro. Aquel conjunto de pensamientos que los tiene pendientes de escribirlos como procesos de incluso de terapia emocional o que quiere contar. Todos tenemos una necesidad de contar a través de un escrito. Entonces también tenemos ese servicio que nos puede contactar y le podemos ayudar en la gestión de su primer libro o en la gestión de la producción y venta de sus creaciones literarias. Así hemos abarcado ya 6 episodios de todo este conjunto de interacción en función de lo que es el adulto mayor. Y ahora entramos en nuestro 7.º episodio. Les recordamos que en el diálogo de la semana anterior empezamos a trabajar la comunicación con nuestros mayores. Y a través de la comunicación también la capacidad de iniciar una nueva conducta. Dejamos constancia de la necesidad de tener en cuenta 6 puntos fundamentales para una buena orientación y para ello les recuerdo también, ¿no? Estamos trabajando con el doctor Ramón Morcillo López, yo soy Santiago Buitrón Chávez, quienes nos encargamos de la producción de este Campus Quiero ser escritor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado Doc. Háganos un breve recuerdo, una breve recopilación de estos puntos como para seguir enlazando con este proceso de comunicación. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, por supuesto que fueron 6 puntos. Si tenemos a un adulto mayor en casa, es lo que quisimos recordar, si hemos asumido esta responsabilidad, ya tiene que ser interesante por él. A esto se le denomina responsabilidad, como hemos dicho, que es la capacidad del sujeto de actuar de manera correcta. O sea, que ya parece un valor natural. Comprometerse con propósitos conjuntos. Estamos manifestando un sentido de comunidad y compromiso. Es asumir las consecuencias de las propias decisiones que responder a ellas. Es un hecho difícil en estos tiempos que corren. Lo comprendemos porque el relativismo campea a sus anchas y la responsabilidad llega hasta que molesta y te la cuestiones. Y si a esto le añadimos que en el actual espíritu del tiempo tener un mayor en casa, hasta el propio Estado lo califica como una carga, pues ya tenemos una nueva forma de forzar el azar, ¿no? Por supuesto que nuestra idea es tener al mayor en casa. En casa hasta cuando quiera y en el geriátrico pues cuando le apetezca. El segundo punto del que hablamos es que debemos acostumbrarnos a ver el punto de vista de nuestro mayor. Para ello tenemos que trabajar con el tema del reconocimiento. Tenemos que verlo, tenemos que escucharlo. El mayor en casa hay que verlo, hay que escucharlo. Es una forma de hacerle sentir que forma parte del grupo, que forma parte de la familia. El hombre, por encima de todo, es un ser gregario. Y el tercer punto que dijimos, que consideramos muy importante, es recordar la aportación del científico Rizzolatti, ¿no? Y de Peter Brook en lo referente a las neuronas espejo. O sea, al pensar, hablar con nuestro mayor, no hay que olvidar que estimulamos un grupo de neuronas que son exactamente las mismas que son excitadas en el cerebro de nuestro mayor. Hecho que va a condicionar su pensamiento.
O sea, que como digamos una cosa y estemos pensando otra, pues no llegamos, estamos creando un conflicto. Y luego convertirse en un buen conversador. Si tenemos un adulto mayor en casa, pues tenemos que conversar con él. Pero conversar no es que hablemos. Precisamente conversar es escuchar. Escuchar y preguntarle. Y, y el quinto y penúltimo es que recordamos al psicólogo William James, que dice una frase que para nosotros tenemos que tenerla siempre grabadas en oro. Y es el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. O sea, que se ha tenido en cuenta nuestro mérito. El que estemos vivos, el que estemos amados, amando a la persona que nos mira. Eso es una necesidad vital, evolutiva. Son muchos los estudios hechos con niños expósitos donde se constata esta realidad. Realmente es un delito no ser consciente de este anhelo, de este alimento que es el ser apreciado, arropado, sentirse que forma parte del grupo. Como hemos dicho, el hombre es un ser gregario por naturaleza y necesita sentirse arropado. Y por último, comentamos en la semana anterior la necesidad de mantener responsabilidades, que permanezca llevando a cabo sus tareas, para que tenga la oportunidad, como hemos comentado, de ser apreciado. Además de ir consolidando su autoestima, hecho que va a colaborar, que también egoístamente hay que pensarlo, cómo alargar la entrada en ese punto casi irreversible que es la dependencia. Como vemos, estamos hablando de elementos de vida, de dicha. Factores cada vez retrasan la dependencia. Consolida, porque permite ser un agente activo, participante del grupo. Gracias, Doc, por esos 6 puntos que nos recuerda, ¿no? Ahora nos gustaría, por favor, que nos comentara algunas premisas previas antes de iniciar con un nuevo ejemplo. No sé qué le parece. Claro, por supuesto. O sea, hoy, antes de continuar con el inicio de nuevas estrategias para cambiar de conducta y convencimiento, pues también quiero incorporar para la reflexión y posterior trabajo una frase del psicólogo Alfred Adler, que concuerda totalmente con el trato a nuestros mayores. Y dice, el sujeto que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida. Es él, ¿eh? No el otro, no el semejante. Pero no solamente eso, sino que es el causante de las mayores heridas a los demás. En el caso que nos ocupa, lógicamente es el adulto mayor. Es decir, siguiendo al hilo de la frase, no interesarnos por nuestro mayor, comportarnos con indiferencia ante él, más que liberarnos de una tarea, lo que vamos a crearnos son dificultades. Por supuesto que en esos momentos, siguiendo la línea, las de ganar, entre comillas, siempre las tiene el cuidador. Pero, ¿qué es ganar? Sabemos que habla con la familia, habla con su grupo, y una mayoría puede decirle que la solución que está esperando y que también ella piensa es mayor, es una carga, pienso que debes empezar a plantearte el que ingrese en un geriátrico. Y efectivamente, es una solución. Pero no es el objetivo de este libro ni de estas charlas. Lo único que se ha llevado a cabo es la no resolución de un problema. Es decir, no olvidemos que dejar de resolver un problema es una triste forma de no madurar. Me viene a la mente la frase de San Juan, capítulo 21, versículo 18, que dice, cuando eras joven,
te venías tú mismo y andabas por donde querías. Mas cuando sea viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Tristemente es algo que también hoy en día se constata. Pero en fin, expongo la frase para su reflexión. Creo que hasta por egoísmo deberíamos interesarnos, porque, como dice Adler, no solo va a tener mayores dificultades, sino que va a causar daño. El no interesarnos por el otro causa daño. Y eso sí que en mi opinión no tenemos derecho alguno. Nadie tiene derecho a causar daño al otro. Llevar a un mayor a un centro geriátrico, depende cómo se lleve, es desgajarlo de su grupo, no hay que olvidarlo. Además de que estamos hablando del grupo primario creado por él mismo. Es que es trascendente. Grupo donde ayer era el dueño y señor. La separación es una aplastante losa. Puede serlo. Quizás sea por eso que cuando nos llegan al geriátrico algunos mayores, y hablo como gerontólogo que soy de un grupo de centros geriátricos, no sean del todo verdad las frases del por qué. Eso de que es provisional, vamos a ver, un descanso temporal. Otros hijos ni vuelven. Resumiendo, debemos interesarnos por nuestros mayores y, y pensando, no hay que olvidar, que detrás vamos nosotros y estamos dando un ejemplo. Sí, en las conversaciones que hemos tenido, Doc, ha sido como para reflexionar también que de alguna forma estamos viendo un cierto futuro. Pero ahorita que dice detrás de nosotros, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, pues que estamos mostrando un camino para nuestros hijos. Ya no solamente es la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales, el propio organismo oficial, ¿no? Que el mayor es una carga, sino que somos nosotros mismos los que hemos llevado a cabo esta conducta. Hay, hay un aprendizaje vicario. Con esto, en modo alguno, ojo, quiero dar la impresión de que estoy en contra de que un mayor se incorpore a un centro geriátrico. No quiero que se piense eso. Hay un momento para todo y tal como están hoy en día las estructuras de familia, hasta las viviendas, que son bastante reducidas, sus habitáculos, si estamos en una situación ya entrada en la dependencia, pues el lugar es casi inevitable. Pero también es verdad que precisamente el propio tiempo va aconsejando al mayor a veces hasta que se desee. O sea, es una cuestión de maduración. Es positivo incorporarse a un centro geriátrico, por supuesto. Allí va a encontrar un grupo secundario en sus mismas características más o menos. Va a poder hacer ejercicio diario, estimulación cognitiva, una comida saludable y en muchos se trabaja el Alzheimer. O sea, un centro geriátrico es positivo. De hecho, una de las sesiones que quiero que llevemos a cabo en una entrevista, es una entrevista centrada exclusivamente en cómo preparar la entrada a un adulto mayor en un centro geriátrico, pero con la verdad por delante, con amor, con aceptación, que sienta el mayor lo positivo del acto, la generosidad que conlleva, tanto por él como por sus hijos. Que el nexo de unión va a seguir permanente y que las visitas van a ser fluidas, ¿no? Pero tiene que ser algo que tenemos que crear. Claro, en el momento que ya todo llega de pronto a ese punto de aceptación, hemos superado la parte de la comunicación, de las neuronas de espejo, de acercarnos a nuestro adulto mayor.
¿Cuál sería el siguiente punto, Doc? Bueno, otro punto a incorporar, a tener en cuenta, cuando nuestro adulto mayor lleva a cabo una conducta disruptiva y además reiterada, después de sonreírlo, ¿no? Debemos empezar a observarla. Ahora hablaremos de cómo llevarlo a cabo con ejemplos. Toda conducta contiene esta cuajada de señales que nos pueden conducir a la razón, la causa del por proceder y como consecuencia nos va a ayudar a identificar el pensamiento. Pero que lo que estamos viendo ante un mayor, ante un comportamiento, no es la causa, sino el efecto. ¿Por qué? Y al descubrir la razón oculta, nos va a permitir llegar a abrir la puerta de la causa y por fin tener la oportunidad de intervenir. Y ahora vamos a decir cómo, por supuesto. Vamos a dar las pautas. Por eso no nos cansaremos de insistir en la necesidad del reconocimiento. Si queremos conocer las causas, no están precisamente en el efecto que ese momento nuestro adulto mayor, nuestro padre ha hecho. No. Lo que ha hecho es la consecuencia de la causa. Y por favor, no paremos nunca en justificarnos, porque siempre nos podemos justificar ante el mayor. Siempre. Hablamos con nuestra familia, con los vecinos, lo que sea. Se me dirá, es que ya está mayor, es que ya está mayor. Y es verdad que esté mayor. Bien, casi todos los tipos de estos pensamientos, casi todos los tipos de este pensamiento, que tanto daño pueden hacer, de conductas correspondientes a pequeños problemas, que como ya comentamos en otro momento, el camino para desbaratarlo no consiste en tomar la llave de la razón, sino del sentimiento. Quizás nosotros nos podríamos comportar igual. Eso también hay que reconocerlo, máximo si somos hijos, por la filogenética, esos patrones históricos que descendencia los concentramos. Así que, después de obtenida la información, como vamos a ver más adelante, a través de la observación, del reconocimiento, debemos de preguntarnos, ¿y yo? ¿Cómo hubiera sido mi comportamiento en su lugar? ¿De qué habilidad me está hablando mi padre? Y que quizás no poseo o deje de practicar en un momento de la vida. O sea, tener un padre en casa, no olvidar que es un constante y permanente aprendizaje. Eso, además del amor, hay que tomarlo como lo que es, como un libro abierto. Seamos responsables. Entremos en el problema con el pensamiento de que corresponde a su crecimiento. Y como las herramientas de solución las tenemos, porque todo problema lleva consigo las herramientas de solución, de lo contrario no estaríamos hablando de un problema, sino de una anomalía. Lo único que debemos de hacer es empezar y dar solución al crecer. Ahora vamos a ver con los ejemplos que a continuación cómo llevarlos a cabo. Y lo vamos a hacer a través de la comunicación, por supuesto. Dicho esto, vamos a continuar con un nuevo ejemplo, con una nueva conducta a llevar a cabo, teniendo presente lo dicho hasta ahora, consiguiendo de esta manera alcanzar un hábito. Hoy la conducta a tratar, pues, ¿qué opina? Justamente le mencionaba, le interrumpía en este momento, Doc. Hemos hablado, de pronto como un paréntesis, hace un momento o al inicio de la conversación hablábamos de las neuronas de espejo y de ser buenos conversadores. Son dos procesos que hasta cierto punto uno menciona y dice, qué fácil, algo así. Y justamente me gustaría, para hacer el paréntesis, que nos explicara esa parte, ¿no? Ya para entrar a las conductas, cómo nosotros optimizamos o realmente generamos neuronas de espejo que se reflejen con nuestro adulto mayor y ser buenos conversadores, porque en verdad suena como sencillo, pero debe ser complicado. Si nos puede más o menos dar unos tips para eso, y de ahí sí para entrar a las conductas a tratar. Sí. Bueno, pues la conducta a tratar En función de las... de todo nuestro pensamiento ajá.
vamos a dar también toda la estructura, que va a consistir, por ejemplo, y vamos a desarrollar el tema de las neuronas espejo y del reconocimiento y de la responsabilidad, va a consistir en, por ejemplo, cómo conseguir que se tome un fármaco, Muy bien. cosa que parece mentira, pero les puedo asegurar que hay problemas. O que haya un cambio de habitación, que van a hacer una obra, o que en la obra o de cambio de casa, ¿no? Por supuesto que ya lo hemos dicho otros días, que lo primero es recabar su atención, ¿no? Solo hablar cuando sepamos que está preparado y un mensaje claro. ¿Qué es lo que queremos hacer para este cambio de conducta y que realmente se tome ese fármaco que no quiere? Pues primero queremos que conozca el porqué de nuestra opinión. Tener esto en mente, que afecta también a las neuronas. De nuestro deseo de que no es otro que su beneficio. Y que nos lo creemos, por supuesto. En todo momento debemos seguir un lenguaje asertivo, que ya lo comentamos en otros capítulos. Y cuando pensemos que más dificultad podemos obtener, más cantidad del tipo de palabras, pues creo que, papá, pienso que, tal vez, en mi opinión, me gustaría saber, ¿qué opinas? En fin. He puesto esos ejemplos porque no solo se da con mucha frecuencia en los geriátricos, sino en la propia familia. Y a veces, como diría un castizo, no hay forma de que lo tome. Dice que no, y es que no. Y lo tira, y si es una pastilla, la puede tirar al suelo perfectamente. Y es que el colectivo al que denominamos adulto mayor es el que más productos farmacéuticos, para farmacia, consumen. También son los que más necesitan hacer deporte, pero por pura necesidad. Es prioritario, con el fin de retrasar al máximo de dependencia, pues los clásicos y recién llegados problemas de articulaciones, rodillas, posible pérdida de masa muscular, dolores de espalda, lumbalgia, ciática, hombros, están abriendo sus puertas. Además de lo perentorio, que es a estas edades fomentar y mantener un activo grupo secundario. Esas tareas son necesarias e imprescindibles de llevar a cabo. Y a veces, qué difícil que nuestro mayor quiera llevarlas a cabo. Y por mucho que hablemos, no hay manera de convencerles. Y ahí es donde vamos a trabajar con el ejemplo para conseguirlo. Esto de bueno, entendemos que el adulto mayor tiene ya su cierta cosmovisión, pero ¿por qué sucede esto, doctor? Bueno, muchos son los que, influenciados por su propia historia personal, su biografía, a pesar de ser conscientes de la necesidad, son reacios a dar el primer paso. Ya hablamos de que el ser humano no hace lo que quiere hacer, sino lo que tiene la costumbre de hacer. Y si toda su vida se la ha pasado sin hacer ejercicio, pues realmente relacionarse también, no se relaciona con, tiene muy pocos amigos, pues la probabilidad de que, por ejemplo, a los 76 años lo haga es difícil. Si nunca lo ha hecho, pues porque lo va a hacer, ¿no? Con mucho, pues anda. O dice, esta mañana es que ya anduve un ratito. Y cuando se le insiste de manera razonada, pues no nos cansaremos de decir que en estos casos el lenguaje que debemos utilizar es el emocional. Porque es emoción lo que le está transmitiendo. Ahora mismo insistiremos sobre él. Porque si utilizamos otro lenguaje, es muy probable que la comunicación pueda finalizar pues con un enfrentamiento. Y da igual que sea un familiar, un auxiliar de ayuda a domicilio, enfermera del centro geriátrico
o un cuidador principal. Si ha dicho que no se quiere tomar el medicamento, o no quiere hacer ejercicio, o no quiere irse a un centro a un club donde hayan personas mayores, un centro de la tercera edad, pues realmente nos puede costar Dios y ayuda para que lo acepte. Sí, así es. Sí, justamente aquí es la parte donde nos gustaría que nos digan, ¿no? Tenemos esa cierta resistencia. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo generamos? ¿Cómo rompemos esa tensión? Claro, son tan numerosas las situaciones de tensión que se crean con muchos mayores cuando llegan a estos diferentes momentos, que planificar esta realidad con el correspondiente guión consideramos por eso que es de tarea prioritaria. El decirle a un mayor después de habernos respondido con un rotundo no, que se debe tomar un fármaco o que tiene que hacer deporte o mantener a su grupo secundario y decimos, lógicamente, pues por tu bien, porque lo recetó el médico, porque es muy bueno, porque lo recomendó el psicólogo. Es decir, utilizan este lenguaje. La probabilidad de fracaso es alta. Primero porque en modo alguno estamos transmitiendo su necesidad. Además de que después de un no, a un mayor que se vuelva atrás, para muchos es como una pura cuestión de dignidad. Una vez dicho no, el mayor no se puede volver atrás. Dicho esto, para obtener su aprobación, pues entonces vamos a utilizar unas herramientas sencillas, pero no siempre utilizada. Y es lo que hace que fallemos. La técnica, tomemos nota, es primero afirmar lo positivo de cuanto queremos que asuma. Ahora veremos cómo lo vamos a llevar a cabo. Primero afirmar lo positivo de cuanto queremos que asuma. De aquello que queremos que lleve a cabo. En nuestro caso, según el ejemplo, pues tomar el fármaco, hacer deporte, o salir con amigos, o ir pues eso, a un centro de mayores, ¿no? Y después de afirmar lo positivo de cuánto queremos asumir, tenemos que continuar a continuación de aseveraciones correspondientes a los infinitos efectos negativos que se va a evitar. Ya sabemos que es más fácil recordar frases, imágenes negativas que positivas. Nos llama mucho más la atención lo negativo, lo peligroso que lo positivo. Prestamos, de hecho, más atención a un niño cuando llora que cuando ríe. Así de simple. Así que vayamos ahora a un ejemplo que nos va a ayudar a una mayor comprensión, con independencia, por supuesto, del texto que vamos a adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Es una idea, es un ejemplo genérico que luego uno, pues, según cultura, lenguaje, pues lo puede ir adaptando. Pero el espíritu es ese. O sea, primero afirmar lo positivo de lo que queremos asumir y luego hablarles de los infinitos efectos negativos que se va a evitar, ¿no? Aumenta lógicamente la propiedad. Y ahora vamos a empezar ya con el ejemplo. Sí, de todo lo que usted nos está conversando, tenemos ya una profundización de lo que nos había comentado de ser buenos conversadores. Habíamos hablado de la comunicación asertiva y resulta muy pertinente lo que ahora de pronto le solicitamos como para que nos ejemplifique cómo llegar a a esa tarea de convencerle que a veces nos resulta bastante complejo. ¿Cómo convencemos?
Bueno, pues como hemos dicho que vamos a hacer un ejemplo, pues ponemos el ejemplo. Y la primera conducta a llevar a cabo va a consistir en convencerle, en conseguir que se tome un medicamento, acompañado pues de una taza de leche caliente o consomé o simplemente un vaso de agua. Precisamente convencerle cuando a cada intento, hasta ahora, cada vez que hemos intentado llegar a él, pues siempre se niega. Llegando inclusive a arrojar la poción, ¿no? O la pastilla, o el vaso. Como ya hicimos en la semana anterior, vamos a presentar dos guiones. El que podemos calificar de normal y el asertivo. Advertir que de todo cuanto le vayamos a contar debemos estar convencidos. Es decir, convencido quiere decir que realmente se va a beneficiar, que es por su bien y que, y que si no lo amamos, por lo menos lo queremos, le tenemos una estima positivo. Porque no olvidemos, es ciencia. O sea, las neuronas espejo están ahí. Y mentir causa dolor. O sea que si vamos a hacer algo de lo que no estemos convencidos, o que estemos pensando este viejo es insoportable, no hay quien le aguante, pues nos va a costar, por mucho, por mucha herramienta que utilicemos, ¿no? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con el guión normal. Entonces, el guión normal, pues como ya hemos dicho hasta la fecha, pues claro, hay que hacer, nos acercamos, reclamar su atención como natural, porque los mayores pues están con su, como diría, un castizo con su película. Bueno, no los mayores, casi todo el mundo está con sus pensamientos, ¿no? Y cuando ya tengamos nuestra atención, empezamos a hablar. Vamos a hacer un guión normal, ¿no? Clásico. Papá, voy a traerte los nuevos medicamentos que acaba de recetarte el médico para que te los tomes. Verás qué bien te van a sentar. Con ello vas a conseguir mejorar la tensión, controlar tu apetito y dormir de un tirón. Te lo ha dicho el médico y estoy muy contenta o muy contento de que te tomes el medicamento porque va a estar muy bien. Bien, esta frase pues es totalmente plana y se lo puede tomar de la misma manera que no se lo puede tomar. Es cierto que se tiene una gran ascendencia sobre esa persona por quedar bien, porque tú me lo dices, me lo tomo. Es cierto. Pero hace falta tener una gran ascendencia sobre el ser humano. Ahora vamos a utilizar un guión asertivo donde la probabilidad nos va a aumentar. Tomemos nota. Por supuesto, seguimos los mismos pasos que ya dijimos en los anteriores ejemplos de otros días. O sea, nos acercamos a él sintiendo cariño y, si no es posible, por respeto. Pero siempre con una actitud positiva, de éxito. Y mirando a los ojos, pues le reclama su atención. Eso ya lo dijimos en otros diálogos. Entonces, primero se dice, papá, necesito hablar contigo, un momento. El padre, pues, ante eso, se calla o te mira. Y ahora empezamos. La parte positiva. Dice, papá, ahora voy a traer los nuevos medicamentos que te ha recetado el médico para que te lo tomes. Son todo ventajas, me ha dicho. Se acabaron los dolores y falta de sueño. O sea, primero afirmamos lo positivo de cuánto queremos que asuma.
de aquello que queremos que lleve a cabo, que es tomar el fármaco o en otro caso ir a hacer deporte o salir con amigos. O sea, papá, ahora voy a traerte los nuevos medicamentos que te ha recetado el médico. O sea, no se lo estás mostrando ya con un vaso. Le dices que le va a traer los medicamentos que le ha recetado el médico. Y que además todos son ventajas que le ha dicho. O que cuando fueron los dos, como ya ves, el médico te dijo que eso te iba a ir bien. Y que se acabaron ya en ese momento los dolores que tenías en el hombro, en la rodilla o en el lumbago. Y también se acabó la falta de sueño. O el tener que levantarte a medianoche a ir al servicio y cosas de estas. Lo positivo. Primera semana positivo. Y ahora vamos al segundo punto, que es contar de las cosas negativas que se va a ahorrar. Por ejemplo, papá, tú mismo vas a comprobar, fíjate qué bien, cómo la tensión va a dejar de estar siempre a 17. Se acabó el que no puedas dormir. Seguido a continuación de aseveraciones correspondientes a los infinitos efectos negativos que se va a evitar. Ya sabemos que es más fácil recordar frases, imágenes negativas que positivas. O sea, tú mismo vas a comprobar cómo tu tensión va a dejar de estar siempre a 17. Ojo, una ventaja tengo ya. Y luego se acabó el que no puedas dormir de un tirón. A partir de hoy, toda la noche vas a dormir. O sea, hemos dicho algo positivo, seguido a continuación de aseveraciones correspondientes a los infinitos efectos negativos que se va a evitar. Y repito, ya es más fácil, porque es más fácil recordar frases, imágenes negativas que positivas. Nos llama más la atención lo negativo. Prestamos más atención a un niño, como hemos dicho, cuando llora que cuando ríe. ¿De acuerdo? O sea, siempre la cosa positiva y luego las cosas negativas que se va a ahorrar. Esto, por supuesto, no es la purga Benito, pero ayuda. Siempre debemos empezar hablando de ventajas, aunque sean abstractas, para acto seguido decirle frases negativas, pero que le generen imágenes donde pueda ver cómo gracias a la ingesta del medicamento todas las cosas negativas se van a evitar. Esto es cuanto queríamos decir afirmando lo positivo seguido de lo negativo que se va a evitar. Esto es lo que queríamos decir. Sí, reiterando ha sido una parte del ejemplo, le hemos convencido. ¿Nos puede hablar de otro ejemplo, porfa? Claro. Sí. Sí, claro. Al igual que en el ejemplo anterior, en cuanto a conducta se refiere, siempre estamos hablando de probabilidad. O sea, aumentarla con este tipo de guiones hace que se acreciente, ¿no? Por supuesto que jugamos, pues se nota el interés, se nota la preparación, se nota un acercamiento y no es algo frío, tómate la pastilla, ¿no? O sea, repasemos. Solo hemos empezado a hablar cuando estábamos completamente seguros de que nos iba a empezar a escuchar. Hemos llamado su atención porque hemos utilizado lo negativo como herramienta de su interés. Hemos impedido el que se pueda verbalizar una negación. Eso es muy importante, porque cuando dice el padre no, pues eso ya va a la dignidad detrás y ya es difícil. Y lo hemos impedido con este lenguaje. Al igual que en el ejemplo anterior, existe pues, un sinfín de variantes. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, conducta a tratar. Por ejemplo, hemos decidido poner en casa todo el suelo de madera flotante. Y de paso, pasar la calefacción por la cámara de aire. Nuestro deseo
es conseguir la aprobación de nuestro padre, dado que durante las obras pues se va a crear algún desorden y le puede irritar y puede pensar, bueno, ¿y para qué? Toda la vida sin tarima flotante y la calefacción por la pared en vez de por el suelo, ¿por qué ahora? Y bueno, sabemos. Entonces, los primeros pasos son de sobra conocidos. Acercarnos, reclamar su atención, por lo que vamos a pasar directamente al tema central. Ya hemos dicho, positivo y luego nombrar las ventajas de que se evita de lo negativo. O sea, ahora por ejemplo, pues el hijo, la hija, dice, mira, papá, ese suelo de madera que vamos a poner en casa, ahora decimos todas las ventajas, sus puntos positivos, y a continuación empezaremos a decir toda la serie de consecuencias negativas que va a evitar. ¿De acuerdo? Entonces diremos, gracias a este nuevo suelo, ya no vas a resbalar más. Con lo preocupado que estoy con el tema de las caídas y las fracturas de cadera, que ahora no digo más de hablar con los vecinos y que se ha caído y la cadera y la cadera. Y además, aunque no te pongas los calcetines, por ejemplo, por la noche, para nada vas a pasar frío cuando te levantes por la noche. No vas a tener que aguantar ruidos también, porque aislamos mejor la casa y como consecuencia tampoco vas a escuchar vecinos. Y podemos decir ahí pues hasta donde queramos. Como vemos, no podemos decir ya, porque no tiene el mismo impacto, pues vas a estar más caliente, vas a estar más aislado. Eso no sirve para nada. Él piensa, a mí me da igual, toda la vida he estado y... O sea, son frases que no tienen el mismo poder de seducción. El impacto lo posee las que se inician con un no. Como hemos dicho, no te vas a resbalar más. Puede levantarse y puede ir sin calcetines, porque el suelo va a estar caliente, no va a resbalar, la probabilidad de que resbale prácticamente es baja, y por supuesto la madera aísla, eso es inevitable, ¿no? Bien, con estos guiones lo que pretendemos es alcanzar la necesidad de razonar, porque no razona, de que nuestro mayor acepte de buen grado nuestra proposición, ya que hablando de esta manera, todo el lenguaje va al área emocional. Es muy difícil que nos diga no, porque no tiene estancia, no tiene cabida el razonamiento. Bien, ahora que ya dominamos estas conductas conducentes a llevar a cabo una actividad necesaria, si usted cree conveniente, don Santiago, hablar de cómo tratar la queja de nuestros mayores, ¿da tiempo o continuamos? Tenemos tiempo todavía. En resumen, hemos hablado de iniciar el cambio para estar sentado toda la tarde viendo la TV. Hemos hecho el ejemplo sobre cómo tomar un fármaco y también hemos hecho un ejemplo en donde se le convence a nuestro adulto mayor de realizar ciertas obras en casa. ¿Qué más podríamos profundizar? La conducta a tratar, ¿cuál sería? Ya habiendo pasado estos ejemplos. Bueno, la conducta de lo que hemos dicho, pues la conducta como hemos visto es, al principio, el primer tema, es el lenguaje totalmente asertivo que hemos hecho. Y en este caso también, cuando queremos que acepte un fármaco, resaltar las cosas positivas y luego las cosas negativas que se va a evitar. Esto no quiere decir que al 100% se cumplan, pero lo que sí conseguimos es que evitamos el no. El no queda totalmente desechado y si la actitud es positiva hacia el adulto mayor, pues la probabilidad él en el fondo sabe que se lo tiene que tomar el medicamento, deja de saberlo. Lo que pasa es que no sabemos el por qué no. A lo mejor es porque en ese momento piensa que no quiere, que
Es como el no comer. O sea, hay personas, yo he visto, tengo personas en el centro geriátrico que, por ejemplo, dicen, pues ahora voy a hacer huelga de hambre. Y al hablar con ellos, pues he descubierto que hay que hacer huelga de hambre porque es una forma de llamar al hijo, la atención del hijo, y entonces el hijo que le saque del centro geriátrico. Piensa, hablo un ejemplo que me ha pasado, ¿no? Hasta que convences al padre de que por el hecho de que va huelga de hambre, pues el hijo no quiere decir que vaya, ¿no? Es más, y si, y si lo estuviera deseando. Entonces, haces una terapia, en cuanto él cambia de pensamiento y ve que el no comer no conduce a nada, es más, le puede perjudicar todavía más, porque además tiene problemas de tema renal o tiene un problema, pues entonces empiezan a comer. Claro, son procesos de negociación o de comunicación para la gestión de Claro, negociación. porque lo que vemos, no hay que olvidar que lo que hace un mayor no es la causa, es el efecto. Un señor que no quiere comer, que hace huelga de hambre, no es la causa, el efecto. La causa es que a lo mejor los hijos no van a verle al geriátrico. O le dijeron no sé qué, o fueron al notario y resulta que dio poderes y dio poderes absolutos y él pensaba que solamente era el poder para... Esto es complejo, ¿no? Es complejo. O sea, por lo Pero, general, perdón, Doc, son cosas que no se alcanzan a decir. Con esto asumiríamos que el adulto mayor tiene más bloqueo de decir algo que el cuidador, o el cuidador tiene bloqueo también de decir algo. bueno, si el cuidador se decía a la familia, lo que ha habido es una falta de comunicación del por qué está la situación como está. En este caso, por ejemplo, si es un centro geriátrico, pues muchas veces son los hijos los que no han aclarado el por qué, no han aclarado en el fondo. Como hemos dicho ya a lo largo de esta sesión, hay hijos que dicen, bueno, pues va a ser temporal, va a ser 15 días, va a ser un mes, cuando realmente va a ser toda la vida. Eso es muy Y importante. entonces, sí, por eso he comentado de que quizás no sería mala idea preparar una sesión para ver cómo enseñar, ¿no? Ayudar a los hijos a convencer y a convencerse a sí mismo, porque sienten culpa, en el fondo sienten culpa de cómo han llevado su padre al centro geriátrico. Que a lo mejor no es porque sienten culpa, a lo mejor es que realmente lo necesita el padre, ¿eh? Pero hay una situación que muy delicada y triste, porque hay hijos que no van a ver a sus padres. Claro, y ahí hablamos nuevamente de comunicación, que la comunicación como tal genera también procesos de educación que también generarían también comportamientos basados en ideología. Puede llegarse a ese tema de la culpa, que también puede estar vinculado a procesos de creencias religiosas incluso, donde la gente tendría que asumir. Por lo general, también hay una disrupción en ese encuentro entre cuidadores, que por lo general estamos hablando de hijos, hijas, hacia padres, madres. ¿Cómo poder solventar, Doc, a través de su experiencia? Porque deben haber casos muy duros y claro, y son procesos de comunicación que no se resuelven de la noche a la mañana. Si es que ha habido una mala comunicación durante toda la vida, no es que se pueda, que estos ejemplos quepan dentro de la realidad, pero si ha habido una buena comunicación, puede que fluya mucho mayor. Pero ya si es que no ha habido una buena comunicación, ¿cómo podríamos motivar que la comunicación surja si toda la vida no ha funcionado? O puede ser también que no exista la comunicación y toque obligar, o no sé, ¿cómo le ve usted? Bien, bueno, estamos hablando del tema anterior, ¿no? Bueno, primeramente hay una cultura forma parte de social, ¿no? Ujú, ujú. Por ejemplo, el centro geriátrico hace 40 años era tabú prácticamente, ¿no? Yo recuerdo saber películas, ¿no? De niños, de cómo los hijos llevaban al padre a un centro geriátrico y era una cosa negativa, ¿no? O sea, también influye nuestra religión, ¿no? San Pablo decía que al mayor hay que cuidarlo y el viejo San Pablo dignifica al adulto mayor. Eh, yo cuando estuve viviendo en Holanda y en Inglaterra, pues allí no son o sea, la cultura protestante es distinta, ¿no? Y muchas personas saben normal, soy mayor, pues me voy al centro geriátrico, ¿no? Pero la cultura católica es distinta, ¿no? La familia es importante,
y siempre los padres pues viven en casa, ¿no? Y el hijo mayor, pues hasta inclusive, pues, pues o sea, ocupaba, era iba a heredar, digamos, la casa del padre y el hijo mayor se encargaba de los padres, ¿no? O sea, esa es nuestra cultura, la cultura católica, ¿no? Porque el Mediterráneo es católico, en términos generales. Y, pero claro, eso, pues, el mundo ha cambiado. También las casas no son tan grandes como hemos dicho, como hace 50 o 60 años, ¿no? Ahora las casas son de, pues 100 metros como mucho, habitaciones pequeñas. La verdad es que no están habilitadas, o sea, no están, o sea, un dependiente vive en una casa y por obligatoriamente hay que hacer obra. O sea, están escaleras, el ascensor no está acondicionado para un dependiente, las habitaciones no están, o sea, si hay una silla de rueda, posiblemente en muchos cuartos de baño ni se puede entrar. Hay que hacer obra, ¿no? Y, y si a esto sumamos que la mujer se incorporó desde hace muchos años al mundo laboral, pues entonces, ¿qué haces con tu padre o con tu madre allí en tu casa, no? Es realmente un problema. Y no todo el mundo tiene la solvencia económica de que tener a un cuidador eh, allí. Y además tampoco está la preparación. Es un tema también que debemos de tratar, es a veces el cuidador principal, el hijo o la hija, se siente hasta mal y culpable porque no se siente preparado inclusive para atender a sus padres. Es un sinfín de variables que hacen que realmente pues lleven al padre al centro geriátrico. Pero es que en muchos casos, a pesar de eso, se van con culpa. O sea, el hijo, la hija, siente culpa. Y ese es el problema. Y también podemos ayudarle. ¿Por qué culpa, no? Es que realmente no puedes tener a tu padre en tu casa. O sea, si tú trabajas, o sea, no puedes. Y la mujer trabaja y el mayor trabaja. Y las casas también no son tan grandes, ¿no? O sea, sí. Hoy en día han bajado los hijos, pero bueno, si tienes tres o cuatro hijos en una casa normal, ya cuatro hijos ya ocupan toda la casa. Si encima coges al abuelo, pues ¿dónde lo metes? O sea, no estamos en los años 40 o 30 que las casas eran grandes, ¿no? Y los techos altos. Y las casas eran de planta baja y piso o dos pisos. Ahora, ahora no. Incluso el contexto en el que estamos viviendo nos permite tener este flujo de cómo es, de soluciones en donde parte de la realidad de la vida es tener una adultez mayor feliz, ¿no? Les recordamos que somos el campus Quiero ser escritor, nuestro capítulo El adulto mayor. Hemos estado conversando, un nuevo episodio más, comenzamos con el doctor Ramón Morcillo López, gerontólogo, experto en adultos mayores, quien nos está dando pautas para optimizar la comunicación, la asistencia, el cuidado para nuestros padres. Para despedir, doctor, ¿qué vamos a ver en el próximo episodio? Pues en el próximo episodio que si hubiera dado tiempo lo hubiésemos iniciado ahora, va a ser una conducta es tratar la queja de nuestros mayores. Mm, O muy sea, bien. cuando un mayor se queja, ¿cómo tenemos que tratar esa queja? Una queja que muchas veces termina en discusión y no soluciona el problema. Y como consecuencia, ¿cómo acabamos? Pues acabamos con diciendo, como siga así, a mi padre lo meto en el geriátrico y a tomar. Muy bien, Doc. Entonces, estaremos pendientes. La próxima semana, les recordamos, estamos los lunes, 20 horas de Ecuador, 22 de Argentina, 3 de la mañana de los martes en España. Y la repetición, la retransmisión los jueves a las 9 de la mañana de Ecuador, 11 de Argentina, 16 Sí, creo de que sí. España, para que nos acompañen en cada uno de estos episodios. Siendo así, nos estamos viendo la próxima semana. Les enviamos un fuerte abrazo. Yo soy Santiago Buitrón Chávez. Nos ha compartido sus saberes el doctor Ramón Morcillo López. Bueno, muchas gracias. Espero que, en fin, que hayamos colaborado
con el mejoramiento y la felicidad de la familia que tiene adultos mayores en su casa. Hasta la próxima.